guztioi, asteburuero bezala, hemen, Radio Vitorian, Eusko Ikaskuntzaren mahai inguruak. Gabón, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Hoy para hablar de turismo en Álava, con dos invitados ya en los estudios de Radio Vitoria y con una tercera invitada que está al caer. Además, personas que conocen bien el tema, que tienen una responsabilidad dentro de la materia en nuestro territorio. Así que vamos con las presentaciones. Está con nosotros Iñaki Garmendia, presidente de Álava Incoming. Señor Garmendia, Gabón. Gabón, buenas noches. Bueno, recuerde a los oyentes cuál es la responsabilidad, por qué la creación de Álava Incoming en su día. Hombre, Álava Incoming fue una iniciativa sobre todo de los hoteleros de Vitoria-Gasteiz que tenían un objetivo, que era el reforzar sus actuaciones individualizadas de promoción y captación de congresos y convenciones. Y de alguna manera se creó Álava Incoming con este objetivo, con el objetivo de intentar captar más congresos y más convenciones para la ciudad de Vitoria-Gasteiz y por extensión al resto del territorio a la vez, ¿no? Desde un aspecto privado, digamos, del turismo. Sí. Es un colectivo empresarial privado donde en este momento a la incorporación inicial, a la creación inicial de los establecimientos hoteleros se han incorporado otro tipo de empresas que conforman todos los subsectores turísticos alaveses, ¿no? Estoy hablando de la restauración, de las agencias de viajes, de las compañías de transporte, etcétera, que formamos una amalgama de 86 empresas que tenemos como el objetivo de captar congresos y convenciones y una vez captados dar un servicio integral a toda esta gente que nos visita. Uh-huh. ¿En los últimos años ha notado impulso por parte de Rioja Alavesa? Sí, claro. Es un escenario emblemático dentro de la provincia de Álava, con una personalidad muy propia, tanto social y económicamente hablando también, productivamente hablando también, y que eso tiene una especie de dotación turística inmediata, o sea que efectivamente se le ha dotado de valor turístico inmediato porque es terriblemente atractivo y hedonista lo que es la Rioja Alavesa, lo que significa el vino, lo que significa la restauración, lo que significa ese paisaje tan singular también para la actividad turística, ¿no? ¿Tienen mayores, no sé cómo expresárselo, tienen una capacidad mayor de trabajar en el turismo en Rioja Alavesa que en Llanada? Aquí la gente en Llanada no creemos tanto en ello y sin embargo los riojanos alaveses que viven en comunidades mucho más cortas en cuanto al número de población en pueblos y suelen decir que eso marca respecto a ser alto en cuanto a tus objetivos, sin embargo allí la cultura del turismo la tienen más arraigada que nosotros. Yo creo que la cultura del turismo en muchos casos viene también impuesta por las demandas externas. Y en este momento todo lo que es enología, todo lo que es vino, tiene un componente hedonista muy fuerte. El vino se ha puesto de moda a nivel estatal, ¿no? Y eso hace que se generen movimientos turísticos para identificar y ver y visitar y conocer no solamente la degustación de un vino, sino de dónde nace ese vino, ¿no? Y eso es motivo de desplazamientos, de visitas, etcétera, que ya antiguamente ya se hacían por parte de Guipúzcoa y de Vizcaya, que yo es lo que más conozco a la Rioja Alavesa, pero que de alguna manera esto se ha mantenido y además se han incorporado otra serie de estratos de visitantes que son turistas, sobre todo de fines de semana, que efectivamente acuden a la Rioja Alavesa por este motivo tan hedonista, que es un producto muy autóctono, muy identificado, muy bien elaborado, que es el vino, y que además del valor intrínseco que tiene un valor añadido turístico muy importante, ¿no? Armando Llanos también con nosotros, promotor de turismo. Armando, Gabón. Gabón, buenas noches. Bueno, de los primeros alaveses que se creyó esto del turismo. Pues yo creo que sí. Quiere decir, ha habido una cierta tradición. Es decir, las guías desde el siglo XIX, guías de visitas de los viajeros, etcétera. La verdad es que yo creo que la primera guía así seria, creo que fue una en el 64 de Emilia Price, una visita a Vitoria. Ya marcaba un ritmo. Y por aquellos años además una cosa muy interesante que fue la primera asamblea provincial de turismo. Década de los 60. Década de los 60. No, alrededor de los 65 o 64. ¿No? Y fue muy interesante porque se planteaban ya con una visión casi de turismo actual cuestiones y se marcaron incluso paquetes de viajes, etcétera, de lo que se podría hacer.
Pero bueno, aquello no prosperó. Aquello era muy pronto para plantear nada, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que cuando en el 91 creamos ProTour Álava, pues empezamos, nosotros sí que creíamos en el turismo, pero bueno, quizá también nos anticipamos. ¿Teniendo responsabilidad en Diputación fue aquello, Armando? No. Esto fue una iniciativa privada. Creamos una sociedad sin ánimo de lucro. Yo siempre digo que aquello fue una quijotada de 4 personas. Había un economista, Fernando Galilea, un agente de viajes, Jesús Alegría, Durneanta, que también tenía una empresa de congresos, y yo dentro de los medios de comunicación, etcétera. Y bueno, empezamos a plantear ya algo bajo nuestro punto de vista lo que podría ser el turismo. Pero ya digo que quizá nacimos pronto. Oye hablar de aquellos, las luchas que mantuvimos entonces en aquellos momentos, y hubo algo que yo creo que hizo fracasar porque tampoco nos empeñamos luego excesivamente. Es decir, ya institucionalmente se fueron creando ya otras estructuras, y dije, bueno, nosotros ya hemos cumplido nuestra labor. A partir de aquí, pues que se siga. Y yo creo que, pero bueno, aquella fue una época interesante. Por ejemplo, estuvimos en Fitur en el 95 y en el 96 con un stand de Álava propio, y tuvo interés. Lo que pasa es que allí nos enfrentamos, había dos problemas para seguir adelante. Uno, quizá nuestra visión de lo que tenía que ser, con ofertas concretas de paquetes de lo que había que hacer. ¿Eran paquetes a nivel de todo Euskal Herria, a nivel solo de Álava? No, eran de Euskal Herria, e incluso tuvimos unos contactos con unos touroperadores canadienses y japoneses, y estaban, es más, para los canadienses, por ejemplo, se hizo un programa que era vino y golf, pero es lo de siempre. Aquí yo creo que las instituciones tampoco se lo creían demasiado, incluso en algún caso, pues algunos dirigentes iban en contra casi de la promoción del turismo, y yo creo que no se supo dar el paso hacia adelante. ¿Crees que luego ese paso ha llegado? Yo creo que sí. Hoy ya el apoyo y la decisión ya es otra cosa, pero entonces realmente fue complicado. O sea, se consideraba más que era, por ejemplo, claro, los turoperadores siempre exigen algo, y los pagos que había que hacer de alguna forma, que se podían, siempre los considerábamos nosotros a medio plazo como una inversión, pues no se consideraba así. Se consideraba que poco menos, ¿por qué les vamos a pagar a estos para que vengan aquí la gente? ¿Eres partidario, por ejemplo, de haber llegado a acuerdos económicos con Ryanair? Pues porque esto también es con dinero público intentar... En principio sí. Otra cosa es cómo ha resultado o si se ató suficientemente. Pero el hecho, yo creo que sí. Atar suficientemente, dices, en las cláusulas y demás. Sí. Ana Lasarte, que es jefa de Servicio de Congresos y Turismos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Ana, Egunon, en este caso Gabón. Bueno, Ana, ¿cuánto tiempo estamos hablando ya de la responsabilidad de Ana al frente de congresos, turismo, unas veces congresos y turismo, otras veces? ¿Cuánto tiempo llevas ya al frente de la responsabilidad técnica de esta materia? Pues mira, en el Ayuntamiento llevo 24 años. De la responsabilidad llevaré alrededor de unos 16. O sea que creo que ¿Has ya... ¿Has conocido 3 alcaldes? Sí. Bueno, sí, 3 alcaldes. Con esa responsabilidad. Sí, 3 alcaldes, es que parece que es como mucho, ¿no? Es real. Acabo de hablar con Pepe Cuerda, al que me une una amistad, y es real que Pepe Cuerda esto del turismo no se lo creía. A ver, yo creo que... ¿Tuviste que luchar mucho con él? Sí, el señor Cuerda no tenía una visión de la ciudad, creo que bastante clara. Él tenía una visión de una ciudad para los ciudadanos, pero sin embargo tengo que decir que él creyó en un tipo de turismo que fue el turismo de reuniones, el turismo de congresos. De Europa y Villasuso. Sí, empezamos en Villasuso. No hay que olvidar que empezamos, Villasuso se abrió al público en el año 1986. Bueno, pues como el primer recinto pequeño, pero muy coqueto, para acoger tipos de reuniones que en esta ciudad eran inexistentes hasta entonces. Había algunas cosas pequeñas que se hacían en los hoteles, pero nada más. La verdad es que el éxito fue enorme. Yo eso sí que lo he vivido desde los inicios, desde poner la marcha de Villasuso, que también os puedo asegurar que fue muy complejo.
Y bueno, pues el éxito fue el que fue, y entonces había estado la parcela de la avenida, la polémica parcela de la avenida, y ahí se pensó... Aquí todo tiene polémica. Sí, en esta ciudad todo. No, si no, no sería Vitoria. Entonces, bueno, pues se pensó en una... Y de eso también vivimos bien los medios de comunicación, ¿eh? Sí, no, os gusta. Pero quiero decir que, bueno, pues que se pensó en la construcción de un equipamiento para la ciudad, y ahí, bueno, pues yo creo que ahí no se estuvo del todo acertado, porque se mezclaron actividades que a la larga hemos visto pues que han dado muchos problemas. Y ese fue Pepe Cuerda. Sí, eso fue su idea. Tenía una idea de que todo se podía entremezclar, que todo abierto, que... Eso ha sido positivo en otras materias, porque claro, sí, pero tercera edad, jóvenes, niños se mezclan en los centros cívicos, y pero en este caso, positivo, pero en este congresistas caso, y deporte no lo ves. No fue bueno. A pesar de eso, bueno, pues hemos estado trabajando muchísimos años, conviviendo, tratando de arreglarlo lo mejor posible y de conjugar las distintas actividades y los distintos usos y los distintos usuarios. No ha sido fácil, os puedo asegurar que ha sido muy complejo, y ha habido que invertir muchos esfuerzos por parte de todos, muchas horas, por tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero creo que ha sido efectivo. No hay que olvidar que fue el primer Palacio de Congresos como tal que se abrió en la comunidad, y uno de los primeros del Estado. Pero Armando nos decía, micrófono cerrado, se quedó corto. Sí. Se quedó corto ya desde el principio. Sí, se quedó corto. Por eso digo que creo Era que no pionero, se acertó. pero corto. Sí, por eso digo que creo que no se acertó, porque la ubicación es magnífica desde mi punto de vista, y creo que todo el edificio dedicado a un único uso, con un espacio expositivo que esta ciudad carecía entonces, y seguimos careciendo. Mira que se ha quedado obsoleta la avenida de todas formas, a pesar de que es una ubicación extraordinaria. Es una ubicación extraordinaria, pero a mí me ha desilusionado que ese proyecto que había hace unos años de reconvertir la avenida, de soterrar el tráfico, de hacer un gran bulevar, que a mí me ilusionó mucho porque me pareció que era bonito y sobre todo atractivo para la ciudad, ¿no? Se ha quedado ahí. Sin embargo, vas a otras ciudades como Barcelona, Madrid, Zaragoza, han soterrado tráfico en avenidas principales, han quedado grandes bulevares que le han hecho revivir, ¿no? La avenida realmente no tiene más que bancos económicos, que cuando cierran por la tarde pues es que no hay nada. Y ahora, porque los periodistas siempre miramos mucho también al presente, aunque en este espacio tenemos oportunidad de reflexionar sobre el pasado, yo ya creo, Ana, que tienes que empezar a mirar en la parcela de Euskaltzaindia, porque parece, yo lo doy por hecho, que el acuerdo político es firme respecto a que los congresos en Vitoria-Gasteiz en un futuro más o menos cercano va a estar en Lacua. ¿Virtudes y defectos? Bueno, para mí, virtudes, que será un edificio nuevo, que espero que se trabaje en él con la sapiencia de todos estos años y con las necesidades que hoy en día una actividad de estas características tiene, de polivalencia y de no hacer mausoleos, sino de hacer cosas prácticas. Espero que se tome eso en cuenta. Y desventajas, pues creo que se aleja un poco de lo que es la ciudad. Ya sé que me vais a decir que la ciudad está creciendo y que ya el centro no es el centro, pero bueno, pues se va a alejar un poco de lo que son los hoteles. Hay que pensar que una ciudad es atractiva para un congresista en la medida, una ciudad como Vitoria, en la medida que uno se puede mover andando, que puede disfrutar a pie de cualquier momento libre que tengan una actividad congresual. Pasará el tranvía por al lado. Sí, pasará el tranvía y bueno, pues indudablemente vamos a ver otra ciudad diferente, ¿no? Y yo lo que espero y deseo, porque para cuando se termine, pues bueno, yo ya tendré una cierta edad y vendrán personas más jóvenes a asumir esas responsabilidades. Bueno, Ana, dicen que en 4 años primera piedra por lo menos. Sí, primera piedra sí. Pero bueno, cuesta luego. Bueno, luego cuesta. Y quiero decir que ahí ya, pero habrá que empezar a trabajar desde ya. Y ahí creo que será otra cuestión también importante, de no esperar a que esté el edificio construido para empezar a trabajar en muchas cosas. Habrá que empezar ya. Esperemos que los políticos, aparte de en aquellos pasillos del consistorio en Mateo de Moraza, hablen con los profesionales. Vamos a preguntarle al señor Garmendia. Ana. De todos modos, si me permites un minuto, yo recuerdo muy bien cuando nació ProTour, Armando, y sabes que hemos hablado mucho de ese tema. La verdad es que sí que creo que en esta ciudad nos hemos adelantado en muchas cosas a los tiempos.
tiempos. Que creo que es bueno, porque eso quiere decir que hay profesionales con visión de futuro y me parece muy bueno. Y Iñaki está aquí, que también es tan, iba a decir tan mayor como yo, no, pero sí que es tan... No te cortes, Ana, no te cortes. Pero que lleva muchos años, quiero decir. La iniciativa esa fue muy buena, pero efectivamente no se vio. Paquetes aquí. Turísticos. Sí, la creación de producto. Una institución puede crear recurso, poner recurso en valor turístico, pero tiene que ser la empresa privada o empresarios. En este caso fue una asociación, pero tienen que ser los empresarios los que creen ese producto, esos paquetes turísticos, porque al final eso es lo que se vende. Yo puedo vender la imagen de Vitoria, que es magnífica, pero desde luego no puedo vender una habitación con no sé qué a 40 euros. Como institución, simplemente este apunte. Es un territorio, en ese sentido no es culpa de uno o de dos, yo creo que todos más o menos somos culpables, ¿no? No me acuerdo muy bien cómo fue la película de la idea de hacer un campo de golf, pero imagino que también el campo de golf, el primero en Álava, muchos se preguntarían, pero un campo de golf en Álava, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Señor Garmendia, un nuevo Palacio de Congresos, artes escénicas también, y decía que ojalá que los políticos no solo hablen entre ellos sobre las necesidades. ¿Qué necesita Vitoria ahora que sabemos que hay un acuerdo político? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué infraestructura necesita para ustedes, para los profesionales? Yo creo que en esto de la actividad turística, y me voy a repetir de otras maneras, hablando de otra manera, tenemos que hacer compatible una cosa, ¿no? Tenemos que hacer compatible una ciudad para el ciudadano. Este es el gran discurso del señor Cuerda, que efectivamente tiene que ser así. Estoy convencido que el resto de los alcaldes, pero todo el mundo tenemos que interiorizar, las instituciones también y la empresa privada, de que además de preparar toda una ciudad para el ciudadano, hay que preparar la ciudad para esa población flotante que son los turistas. Parece que cuando nosotros creamos infraestructuras y equipamientos orientadas al ciudadano, parece que las estamos creando ya también para el turista o visitante. Y a veces hay ciertos cortes que efectivamente el turista o visitante no encaja. Entonces tenemos que hacer compatible la vida del ciudadano, insisto, con la vida de esa otra gente que nos visita puntualmente y que está entre nosotros, sin que de alguna manera se resienta la calidad de vida para el ciudadano, que es el preámbulo de calidad de oferta turística para esa gente que nos visita. En tanto en cuanto tengamos una grandísima calidad de vida, que la tenemos, que efectivamente hay unos parámetros, yo diría que hasta insultantes, realmente, y a Dios gracias, qué duda cabe que tendremos oportunidades de proyectar una ciudad con una grandísima calidad de vida. Pero le tenemos que dotar de un barniz turístico. El barniz turístico en esta ciudad puede ser este palacio, que efectivamente nos puede dotar de un equipamiento de primer orden, para realmente luego combinándolo con un entorno de una grandísima calidad de vida, grandísima calidad de oferta, hagan que seamos mucho más competitivos. Pero estando Baluarte, estando Cursal, estando Euskalduna, ¿ya están hechos? Ahora nosotros, ¿cuál es el matiz que puede No, pero Álava? es que realmente, y eso Ana lo sabe perfectamente. Le hablo de tamaños, le hablo... Sí. Porque claro, tenemos que pensar en un Palacio de Congresos y Artes Escénicas de la próxima década. No nos vamos a hacer algo que ya está hecho, ¿no? De todas maneras, también, si analizamos los congresos y convenciones, los grandísimos congresos, y estamos hablando de 1000, 2000, hay muy pocos que se celebran anualmente. Y hay un tipo de congresos que nosotros llamamos de congreso medio, que está entre una horquilla entre 200, 500, 600, que efectivamente ese es el que podemos tener. Por la naturaleza de la oferta de alojamiento existente en la ciudad, por la propia ciudad, etcétera, etcétera, ese yo considero que es el más apropiado y en el que realmente podemos llegar a apostar. El hecho de que haya competencia en las ciudades limítrofes, esto de alguna manera tiene que ser un acícate para nosotros, porque realmente no somos ni más ni tampoco menos. Y de alguna manera también hay que analizar un poquito las políticas en cuanto a captación de congresos. Y hay una especie de rotación en todos ellos, y en esa rotación, de alguna manera tenemos que estar presentes como ya lo estamos. A ver si para cuando hacemos el Palacio de Congresos ya los congresos no se llevan. Y es todo... No, la gente se tiene que reunir más. Vale. Sí, cada vez más. Ana. No, simplemente yo apuntar un poco lo que dice Iñaki y querría dejar constancia que no hemos dejado de hacer congresos. Claro. O sea, a ver, Claro. que a mí hay veces que con todo lo que está saliendo en los medios de comunicación de la creación del nuevo palacio, pues que seguimos funcionando, no estamos cerrados. Claro. O sea, que el Palacio Europa y el Palacio de Villasus, a mí me gustaría que vierais la actividad que tienen, y no se ha cerrado.
la actividad congresual en la ciudad, y además, afortunadamente, y además, lejos de que antiguamente solamente teníamos el Palacio Europa y el Palacio Villasuso, pero ahora hay cantidad de actividad que se ve y organiza en el Museo Artium, en la sala del Museo Artium, jornadas más pequeñas de la capacidad de 120, 130. En el pequeño auditorio. En el pequeño auditorio. Igualmente, ahora tenemos otro espacio nuevo que se ha habilitado en las antiguas caballerizas, que lo lleva Neiker, en Arcaute, que no sé si conocéis, que es una preciosidad, y es un espacio para según qué tipo de jornadas y de reuniones muy, muy atractivo y muy diferente de lo que hay en el entorno. Es decir, que tenemos más espacios. La universidad cuenta también con un aula, y afortunadamente, y lo digo aquí públicamente, felicitar a la universidad, que ha visto que hay que organizar eventos, que hay que organizar jornadas que son de gran interés, y lo están haciendo cada vez más. ¿Dónde son? ¿En la Facultad de Filología? En la propia facultad, sí. Hace poco hemos tenido un congreso de estudios hispano-germánicos. Es decir, que bueno, pues que está viva la ciudad en ese campo. Es decir, que trasladar esa información, que no es que estemos sin actividad congresual, por lo tanto, pues ya estamos compitiendo con los palacios de los alrededores. Armando, ¿qué le pides a ese nuevo edificio? Bueno, yo creo que yo no sé exactamente qué es lo que hay que pedirle, pero sí sé lo que se necesita, y es que tenemos una experiencia. Entonces, no repitamos errores. Vamos a adecuar el nuevo palacio a la necesidad real, por parte de Ana, que las carencias han sido ya tradicionales. Esto, bueno, ya como comentamos antes, lo vimos desde el principio, y durante muchos años muchos levantamos la voz diciendo que por qué. La verdad es que no se nos hizo ni caso, de que aquello se había quedado pequeño, que había que ampliar, que había que dar otra vida y otro sentido. Pero bueno, pues no se estimó para nada, y claro, luego llega un momento de colapso casi, y sobre todo de una competencia feroz, buena competencia, a todos los niveles, no solamente entre Pamplona, Bilbao, Logroño, La Rioja, Valladolid, todo el mundo. Quiero decir, el mundo de congresos pues se ha visto que es una oferta interesante de mantener. Entonces yo creo que tenemos una experiencia válida durante todos estos años, y luego lo que hay alrededor, no intentemos inventar y partir de cero. Creo que hay que ver un poco lo que se lleva, y también qué errores han podido incurrir. Lo de un espacio donde tienen que compaginarse actividades culturales y de congresos, eso, vista la experiencia de otras ciudades, es totalmente compatible. Bueno, no. Zarzuela, luego no. Hay que estudiarlo muy bien. Creo que, mira, nosotros fuimos, y bueno, yo soy mujer, y fui pionera en la creación de la Asociación de Palacios de Congresos, en la que era la única mujer que estaba presente, y entonces éramos 10 palacios de congresos. Tú allí ibas con un palacio de congresos donde había también un polideportivo. Con Madrid, Barcelona y tal, bueno, a veces pasaba bastante vergüenza, tengo que decir, cuando hablábamos de instalaciones, y sobre todo de personal que estábamos trabajando en la instalación. Ahí es donde pasaba todavía más. Pero, bueno, somos hoy en día 26 palacios de congresos en esa asociación, es decir, fijaros lo que ha crecido. Hay palacios de congresos auditorio, hay otros palacios de congresos con recintos expositivos, hay un poco de todo. Yo creo que hay que estudiarlo muy bien, y hay que diseñar un edificio que pueda compaginar los dos usos. ¿Con varias salas? ¿Una sala sí, principal? por supuesto, con varias salas, pero con diferentes circulaciones de usuarios. No es lo mismo el usuario congresista que el usuario que va a hacer de operístico. Una ópera necesita un montaje de mucho tiempo. Bueno, hay actividades culturales complejas. ¿Quieres un edificio donde se pueda tener a la vez ópera y un congreso? Claro, es que si no, no será rentable. Indudablemente. Misma semana ópera, sí. No que tengamos que esperar a desmontar la ópera para meter el congreso. No, por lo que comentaba antes Iñaki, ¿no? Que el 80% de los congresos que se celebran a nivel estatal e incluso a nivel internacional, excepto en Estados Unidos, que las dimensiones son diferentes, no sobrepasa los 500, 600 personas. Bueno, creo que hay que hacer salas con distintas capacidades, y perfectamente que se pueda desarrollar una actividad cultural y un congreso, porque si no, dentro de una misma problemas. caja. Sí, claro, una caja diseñada. A mí, por ejemplo, pues hombre, el Palacio Euskalduna y el Baluarte tienen más problemas en este aspecto. El Palacio Cursal creo que para esto está mejor diseñado, porque tiene un cubo grande y un cubo pequeño que están unidos por dentro, pero visualmente están separados, y los usos y las circulaciones. ¿Cómo suele ser el uso de los cubos?
El uso del cubo grande básicamente es más para actividad cultural. En alguna ocasión han tenido algún congreso grande, creo recordar un congreso de familia, que fueron 1.600 personas, que realmente no creo que vuelvan a repetir en Donosti, porque tuvieron muchos problemas, porque no había capacidad hotelera y tuvieron que alojarse en Pamplona. Eso yo creo que al final no es una buena imagen para una ciudad, no creo que lo es. Cada ciudad tiene que ver, claro, como comentaba Iñaki, los recursos que tiene y aquello para lo que puede ofertar un servicio de calidad. Yo creo que si estamos todos tratando de trabajar en calidad, hay que trabajar en todos los aspectos, y que una persona que haya venido a un congreso aquí se haya marchado satisfecho por la calidad de las instalaciones congresuales, por la calidad de lo que es en sí el tema científico, que eso lo hace el organizador, por la calidad de la ciudad que la acoge, la calidad de los servicios hoteleros, la calidad de los restaurantes. Todo eso es un conjunto, es un conjunto, no solo es el Palacio de Congresos. Claro. En muchos casos, y ahondando un poco en lo que dice Ana, es que en muchos casos la captación de un congreso no se decide por el propio palacio, sino por el ocio y la recreación complementaria de ese congreso, y ya entramos ya un poquito a medir otra serie de parámetros existentes en esa ciudad. Eso es en el destino al que vas a ir. Claro. Bueno, Teatro Principal Antxokia, eso lo dejamos para otro día. ¿Qué se puede hacer en ese sentido en el Teatro Principal? Yo, por lo que he podido hablar con técnicos de cultura, hay unas actividades importantes en la ciudad que se pueden seguir haciendo en el Teatro de la calle San Prudencio. Una joyita, por cierto, que tenemos y que no debemos olvidar. Pero es cuestión de otra tertulia o de otro momento. Se suele decir desde lo público, o más correcto. En algunas ocasiones yo he escuchado a políticos reprochar al sector privado relacionado con el turismo que no apuestan ellos tampoco por la materia, que son caros los hoteles, que no hay ofertas. No voy a decir el nombre de los políticos que me han podido decir eso, entre otras cosas porque ya no tienen responsabilidad política alguno de ellos, pero esa crítica también se ha oído al sector. Yo creo que, y soy crítico conmigo mismo y con mis compañeros, o sea que no tengo pelos en la lengua en decir que efectivamente nosotros tenemos que trabajar, y creo que lo he dicho infinidad de veces, o sea que, y en Álava Incamín, dentro de la Junta Directiva, siempre estamos intentando decir que efectivamente tenemos que trabajar más. Hay actitudes terriblemente continuistas en la empresa privada, en muchos casos condicionadas por políticas, y estoy hablando de alojamientos hoteleros, por políticas de cadena, que la capacidad de decisión no está en Vitoria, sino que está en Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, que hacen que haya una política de explotación más o menos de carácter vertical, orientada desde Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, etcétera, etcétera. ¿Y ahí cuál es el problema? ¿Que piensan en Vitoria de lunes a viernes? No, piensan de lunes a domingo. Lo que ocurre es que hay una política de explotación que viene de la central, por así decirlo, y que en muchos casos hay una política estrictamente vertical, perfectamente diseñada, que a ellos les dan las cifras, etcétera, etcétera, pero que de alguna manera yo creo y considero, y lo digo y lo he comentado a mis colegas y a mis compañeros, de que efectivamente no se utiliza estratégicamente las propiedades y bondades y oportunidades que genera el territorio, en este caso Vitoria y Álava. Y esto es un poquito la clave, porque efectivamente, qué duda cabe que tenemos que tener mayor capacidad de creatividad para generar más producto, porque el entorno es de altísima calidad. Y estamos hablando de unas instituciones que nos han dotado de Álava como destino, como territorio, con una grandísima calidad de vida, y eso tiene que ser, y vuelvo a reiterarlo, el preámbulo de crear una calidad de oferta turística. Y al hilo de lo que dice Ana, esto es una responsabilidad empresarial. Lo que ocurre es que, por otro lado, también estamos en un territorio y en una comunidad autónoma con una amplísima capacidad de gasto, y ahora hablo de las agencias de viajes. Somos grandísimos viajeros, hay un gasto turístico importante, tenemos que equilibrar esa balanza de pagos. Lo que ocurre es que la experiencia, en caso de las agencias de viajes, está en emisión de turismo. Por otro lado, tenemos una oferta de alojamiento de 3.000, 4.000 camas que no da para grandes intermediaciones. La comercialización ya viene en muchos casos predispuesta y prediseñada desde las centrales correspondientes, lo que hace que la capacidad, por así decirlo, de poder hacer más cosas, pues sea relativamente corta. Qué duda cabe que inciden en salones, en llenar salones, en bodas, bautizos, reuniones de carácter local, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de creatividad para generar más porqués para que se llenen camas, realmente. Y esto es una responsabilidad de la empresa privada. Ahí, Ana. Sé que en los últimos años el sector ha trabajado muchísimo y ha apostado por... Cuidado, lo estamos haciendo, pero realmente no quiero bajar la guardia y no queremos bajar la guardia, sinceramente. Pero uno se pregunta, pues por ejemplo, la feria de Ardo Araba,
pues es una cita importante y viene muchísima gente, pero hay otros muchos fines de semana que en Álava ocurren cosas. Y que no sé si mismo Festival de Cometas y Vendimia en Rioja Alavesa. Campeonato Mundial de Tai Chi, con 250 participantes. Festival de Cometas, creo que están los hoteles bastante completos para todo el puente, pero muchos fines de semana y muchas cosas en Vitoria. Yo no sé si igual tenemos una carencia de trasladar la información, y en eso creo que las instituciones tenemos que mejorar mucho en vender lo que organizamos. En la propia ciudad, que hay veces que me llama la atención que no nos enteramos, y te enteras a veces a toro pasado. El lunes lees en prensa o en radio, pues este fin de semana ha habido, ¿no? Y a veces pues no se ha difundido lo suficiente, y no, igual en ocasiones no nos ha llegado también la información y no la hemos podido difundir fuera. Creo que ahí hay una labor muy importante que tenemos que hacer, que no hay que considerar la difusión y la publicidad como gasto, sino que es una inversión. Es un poco lo que decía antes Armando, que en aquel momento no se vio, ahora se ha mejorado, pero todavía creo que eso hay que verlo no como gasto, sino como una parte de la promoción del evento que estamos organizando. Con Armando doy otro salto, pero ¿queremos los alaveses ser un destino turístico? Bueno. ¿Qué pregunta? Así, sinceramente, yo creo que no. No. Yo creo que no. En general, En general. Esto... Pero en general y en particular. Quiere decir, por ejemplo, Vitoria promociona, la gente conoce, más o menos lo que no. Pero en cuanto sales de Vitoria, hay zonas, por ejemplo, la Rioja Alavesa. La Rioja Alavesa siempre ha sido fácil de vender porque se vendía sola. Tradicionalmente el turismo, cuando se hablaba de turismo ahora, entonces era otra cosa, estaba en la Rioja Alavesa. La gente que te cogía un piso para las vacaciones allí durante meses, sobre todo guipuzcoanos y vizcaínos. La piscina de la Bastida es la piscina que más euskera se habla de todo Álava. Entonces eso vendía. La Rioja ha vendido sola siempre, y mucho más ahora con los nuevos conceptos de la tecnología, etcétera. Pero hay otras zonas que vamos, yo me voy a Valles o a las estribaciones y todo lo contrario, rechazan absolutamente. El caso más es el de las cuevas de Gorbea, de Mario Gorreta. Ha habido un rechazo total. Cuando cosas iguales o similares se han hecho en la sierra de Aralar, en Aralar, con Mentuquilo, una cueva, que entra también en un parque, han hecho una carretera a 4 kilómetros, no ha pasado nada. ¿Has visto la de Oñati? Sí. Arricruch. Pues han hecho otra apuesta importante. ¿Es similar la apuesta que tenía Mairo Legorreta, la de Arricruch? La de Mairo Legorreta era muy personalizada. Precisamente en esto, como en todo, hay que buscar algo que sea diferente a lo demás, porque si no, pues estás vendiendo lo mismo. Era diferente. Tenía además un aspecto educativo, algo yo creo que era importante. Incluso allí se hizo una oposición sin conocer exactamente de qué iba el asunto. Se hablaba de que iban a subir autobuses, de que se iba a hacer una carretera casi autopista, un tren, quiero decir, no tenía, quizá el mal también estuvo en el propio ayuntamiento, que no supo en un momento determinado el reunir a todos y hablar y decirle, mire, esto es así lo que nos presenta. Bueno, de hecho se ha abandonado el proyecto. Yo el otro día estuve en Arricruch. Una pena. Y estaba lleno, claro. Pues claro. Todos los por ejemplo, Benduquilo ha tenido en 2 años que llevan, escasamente 63.000 visitantes, 5.500 estudiantes. Quiere decir, y en Oñati también hay sensibilidad y grupos similares a los que puede haber en ese exactamente igual. Entonces, yo no sé, yo muchas veces creo que estos rechazos van más por la comodidad de los propios habitantes. Es decir, no queremos líos, aquí que no nos invadan, que esto está muy bien para nosotros, etcétera. Creo que es un aspecto egoísta. Pero por eso digo que en el resto de Álava, yo creo que no se creen, pues en algunos sitios hacen intentos, la llanada con la organización en Agurain de las visitas, con Araiz, etcétera, pues intenta regular. Pero hay problemas muy graves en el turismo que no los hemos afrontado. Es decir, promocionamos cosas que luego no se pueden ver. Estamos generando expectativas que no podemos cumplir. Y eso es totalmente negativo para el turismo. Es decir, porque enseguida viene, allí no vayas porque te explican, te dicen que hay cosas interesantes, pero luego no hay forma de verlas. Lo que pasaba antes en Alaiza, por ejemplo, hasta que se han hecho estas excursiones, bueno, pero claro, no siempre está abierto. Pero no siempre está abierto. Claro, hay que tener en cuenta que una cosa es el grupo o las personas que de antemano ya y otra es
como a todos nos ocurre, el turista que va Espontáneo. normalmente a un sitio y se encuentra porque está cerrado y que no tiene posibilidades. Garmendia tiene ganas de hablar con esto de si los alaveses queremos ser destino turístico. Yo creo que nunca ha habido necesidad, en primer lugar. La economía y el desarrollo económico ese es otro factor, uniendo un poco el discurso de Armando, ¿no? Porque claro, en ciudades, lugares como Menorca, viven de los turistas. Exactamente. Viven de los turistas. Con unas rentas importantes. Y ojo, y tienen destinos turísticos muy sostenibles y con unos ciclos de vida muy largos, porque efectivamente ellos lo han regulado. Lo mismo que nosotros somos capaces... Regulan hasta sus vidas. Claro, no, pero regulan otra serie de espacios también. Nosotros somos capaces de regular el medio rural y el medio industrial. Tenemos pabellones, polígonos, etcétera, etcétera, pero de alguna manera no nos hemos incorporado a la regulación de la actividad turística, que es economía pura y dura, ¿no? Entonces, de alguna manera, también somos grandísimos expertos en consumos de turismo. Hemos viajado, tenemos olfato turístico y de alguna manera hemos visto destinos turísticos. Y en nuestras mentes, en muchos casos, hay una especie de fijación que no queremos grandes desarrollos masificados. Y de alguna manera vemos en cualquier desarrollo turístico un cierto peligro de cierta masificación y de cierta invasión. Y eso nos retrae. Pero que tenemos que tener en cuenta que desde el no desarrollo de muchas zonas hasta la masificación hay escenarios intermedios para hacer desarrollos turísticos armoniosos, sostenibles, etcétera, etcétera, que es lo que todo el mundo estamos pidiendo. Y que en el fondo la actividad turística va a realzar aspectos etnográficos, culturales, de raíz, etcétera, etcétera, porque es que el turista nos está demandando esto, entre otras muchas cosas, ¿no? Lo que ocurre es que eso significa planificar, regular, diseñar, definir capacidades de carga permitidas, etcétera, etcétera, y eso realmente es muy problemático. En este momento parece que en muchos casos cerramos los ojos y hacemos como que no vemos, pero los turistas de manera espontánea ya están acudiendo a esos lugares. Y los responsables de muchos casos de esos muchos lugares hacen como que no ven, pero la gente va acudiendo. Realmente oficializar, el de alguna manera planificar, significa que estás oficializando y estás diciendo que estás apostando por la actividad turística. Pero apostar por la actividad turística significa regularlo y realmente definir capacidades de carga, de visitas, etcétera, etcétera, para hacer compatible lo que he dicho antes, calidad de vida de la ciudadanía con calidad de oferta turística, ¿no? Ana, los vitorianos en tu caso. Bueno, yo eso no hace mucho estuve en esta misma emisora y bueno, pues con un tema de cierres, no cierres en agosto, pues yo también lancé esa pregunta, ¿no? Si queremos ser un destino turístico. Quizás hay que hacer con Vitoria y agosto, decir, no vengan en agosto, vengan el resto del año. No lo puedes hacer. Pero claro, da la casualidad Vitoria, de que, cerrado en agosto, de que el resto del año estamos abiertos. El mes que más personas nos visitan en agosto. Y es el mes que mucha más gente coge vacaciones. Es una frustración. Ya, verles por el centro de la ciudad es una frustración. Le dice, venga el último fin de semana de septiembre, que hay un mercado medieval fabuloso. Es una frustración decirles eso, ¿no? Pues sí, la verdad es que hay de todo, ¿no? Hay tipo de turismo que nos refleja en, yo puedo decir lo que nos comentan en la oficina de turismo, ¿no? Que ellos son los datos que tengo y nos dicen, ¿no? Que les ha encantado la ciudad y que qué ciudad tan tranquila para visitar y disfrutar. Pero eso no sé si es bueno o malo. Entonces, eso es una ventaja también, porque si por ejemplo llegan un día como hoy, que me ha costado venir hasta aquí, pues en fin, casi un cuarto de hora en un taxi porque hay un follón terrible, pues eso tampoco es bueno para el turista. Y este agosto hemos tenido la ciudad entre medio cerrada y medio en obras, pues la verdad es que ha sido un mes de agosto muy complicado para el turista. En cuanto a si nos creemos o no que somos un destino turístico, pues considero que cada vez más, que cada vez antes cuando veíamos a alguien con un plano nos llamaba mucho la atención y los medios de comunicación sacabais fotos y salían en la prensa. Eso creo que se ha normalizado. Me parece horroroso esa práctica, esa práctica bueno, me parece horrorosa. Además, también como lector suelo decir, pero se están anunciando que han visto 17 japoneses por la calle Dato. ¿Pero qué noticias es esta? Pues eso a mí... Somos un pueblo, pienso. Me parece que esa fase yo creo que la estamos pasando un poco, Ismael, que ya vemos al turista y ya no nos sorprende, y eso es bueno, ¿no? En lo que antes comentaba Iñaki, de que a mí me duele un poco cuando leo en prensa, ¿no? Que hay colectivos que dicen que solamente se está trabajando, concretamente en el casco histórico de Vitoria, que no nos olvidemos que es nuestro recurso bandera, que estamos trabajando solamente para el turista, pues eso me duele, porque realmente la ciudad no está trabajando para el turista. Bueno, lo sabré yo. No, está trabajando para el ciudadano. Pero es que esa es una frase que también
no recuerdo muy bien si fue el alcalde Cuerda o el alcalde Alonso el que la decía, que lo que es bueno para el ciudadano es bueno para el turista, indudablemente. Esa calidad de vida que nosotros tenemos aquí como ciudadanos, el turista que llega la ve, la palpa, y es una de las cosas que le sorprende, ¿eh? Yo creo que todavía pues tenemos que trabajar mucho en hacer ver sobre todo que el turismo no es malo, que el turismo es bueno, que el turismo genera actividad económica. En cuanto a la cantidad o calidad que más o menos estábamos antes hablando, pues yo siempre me quedaré con la calidad de turista, ¿eh? Yo no creo que nosotros estamos trabajando por difundir una ciudad, ni tenemos los recursos ni nos interesa tratar de captar cantidades ingentes, ¿no? Ha habido destinos turísticos en el estado que lo que han hecho ha sido apostar por la cantidad, y ahora se están arrepintiendo. Iñaki, que está en muchos foros, lo sabe mucho mejor que yo, ¿no? Que se están arrepintiendo de toda esa cantidad masiva que han tenido de turismo y están rectificando, y muchos destinos que básicamente han vendido sol y playa y venga construcciones, pues ahora están dándole la vuelta y están vendiendo su patrimonio, están vendiendo gastronomía, están vendiendo su cultura. ¿Por qué está promocionándose tanto el turismo de interior? Un destino como ha sido Castilla y León, sin no muchos recursos industriales, sin no muchos recursos ha apostado por el turismo, pero por un tipo de turismo muy concreto. Ha apostado Castilla y León. Yo creo que lo está haciendo muy bien. A mí me gusta el diseño que está haciendo Castilla y León, porque además son muchas provincias, son muchas ciudades, y están un poco especializando cada ciudad en un tema concreto. Y me parece que es un poco en esa línea en la que tenemos que trabajar, en tratar un turismo de calidad, y siempre nosotros ofertando. Para tener un turista de calidad tienes que ofertar unos servicios de calidad, ¿eh? Yo creo que un poco en esa línea, y en tratar de dar a conocer a la ciudadanía que no nos pase como las cuevas, de vender bien, que es lo que yo antes un poco quería decir, ¿no? De saber vender bien, que esos recursos no van a ser para que suban 300 autobuses, sino que va a ser para recuperar un patrimonio, y un poco para todos, porque yo en esas cuevas muy difícilmente puedo entrar, y soy una ciudadana de aquí. Entonces quiero decir que yo no soy ni una espeleóloga ni una persona muy tal, pero si esas cuevas están preparadas, yo puedo también disfrutar de ellas. Por ejemplo, en Santander, en Cantabria, las cuevas del Soplao, pues no sé si las conocéis, pero han hecho allí una labor, lo han dejado una instalación impresionante, pero una instalación de disfrute, una apuesta muy bien hecha, yo creo que muy respetuosa. Es impresionante la oferta turística que tiene, es impresionante. Pero tiene una oferta turística de calidad, ¿eh? Y muy variada y muy diversificada, y concretamente estas cuevas, pues bueno, yo creo que han hecho ahí, playa, han apostado cuevas, por ello. Tiene unas zonas que de la verdad es que se han pasado, Iñaki conoce, yo creo que hay destinos de la costa que la han destrozado porque la han masificado buscando esa cantidad de turistas en vez de calidad, 20, 30 años, ¿no? Pero ahora lo que están haciendo ahora, y mirando más el turismo de interior, creo que lo están haciendo bastante mejor, porque han visto que no iban por el camino adecuado. Bueno, entramos en recta final, porque estamos hablando con tres personas que conocen bien la materia y el tiempo se ha pasado rápidamente. De cara al futuro, ¿qué línea de trabajo hay que seguir, Armando? Si la puedes llevar a algunos ejemplos concretos, te lo agradecería, incluso, o espacios de la ciudad o lugares del territorio. Sí. Bueno, yo creo que diferenciaría, ¿no? Una cosa es el turismo de la ciudad, que es muy concreto, y otra es el resto del territorio, ¿no? Yo quizá lo resumiría, es decir, tenemos que promocionar conjuntamente, es decir, no vender la ciudad solamente, es decir, la ciudad da para lo que da, es decir, no está 2 días, 3 días nada más de sí, pero si sabemos ofertar el resto del territorio, que tiene cosas muy importantes, bueno, esa estancia puede ser mayor, eso está clarísimo. Yo creo que además lo que hay que hacer es hacer una oferta donde todo el mundo encuentre a su opción de interés una respuesta. Quiere decir, tenemos que prever un turismo para el que le gusta el monte y el trekking y tal, pero también un turismo, por ejemplo, de tipo religioso, ¿por qué no? O un turismo de tipo histórico. Quiere decir, que todo el mundo encuentre su parcela, y eso es importante, porque si no estaríamos ofertando algo genérico que no suele ser muy atractivo. Es decir, todos decimos, es que esto es muy bonito, sí, pero es que muy bonitos son otros muchos sitios. Y esto es muy interesante, es que interesante también son otros. Pero si se va a aspectos concretos donde se van a dar ofertas que todo el mundo pueda encontrar lo que él quiere, pues yo creo que habremos de todo. Yo creo que está mucho en que esa oferta vaya muy muy concreta, que uno encuentre opciones. ¿Dónde es Aprícano, donde está Maribel, verdad? Con la Casa de Agroturismo. Sí.
Maribel lo aplica en su casa de agroturismo de Aplícano, porque ella cuando vas a Aplícano te dice, bueno, aquí estás y no va a haber lugar de todo Euskadi que estés mejor que este. Vas a dormir, vas a comer, te voy a preparar no sé qué, no sé cuántos, luego tienes ahí el jardín y claro, no vas a estar aquí los 10 días. Así que tengo todas estas ofertas. Tengo la oferta 1, si te gusta no sé qué el interior. Tengo la oferta 2, claro, no sé qué. Al Guggenheim, al 3, la 4, nada, en una hora estás en la costa vasca. ¿Es aplicar el modelo de Maribel a todo todo el sector? Sí. Ojalá tuviéramos muchas Maribeles. Sí. En principio, una de las ofertas que hicimos cuando en ProTour era Vitoria como centro para visitar todo el País Vasco. Sí, eso seguimos en ello. Pues esa fue la primera. O sea, usted no vaya a eso, vaya a visitar todos, dadas las distancias. Cuando yo viajo, que antes decía Garmendia que viajamos mucho, viajo desde el punto que estoy, 1 hora no tengo ningún problema. Ya a partir de 1 hora tiene que ser una cosa gorda, importante, pero 1 hora sí, 1 hora sin problemas. Claro. Y Vitoria prácticamente está ahí en ese punto. A lo mejor tampoco hay que quedarse en nuestro límite territorial de punto y raya. Es decir, puedes ofertar Burgos, puedes ofertar La Rioja, quiere decir, sepamos abrirnos, y que al final se considere pues como el punto de partida para poder irradiar a ver una serie de espacios. Y luego yo creo que dentro de esta línea pues será más fácil el atraer personas y ese turismo de calidad que yo estoy convencido y estoy de acuerdo en que hay que optar por esa línea. Garmendia, yo mirando al futuro, teniendo en cuenta las realidades, porque estamos condicionados por ellas, yo creo que Vitoria tiene que seguir por el camino de ser líder, por así decirlo, dentro de lo que es Álava, por 2 motivos: porque efectivamente le corresponde, porque las cifras están ahí, la concentración de oferta de alojamiento está ahí, de servicios también, sigue siendo la referencia, y que realmente se ve obligada a ser cada vez más competitiva. Y por otro lado, por otro doble motivo ya estratégico, porque ello tiene que seguir generando un efecto de demostración en el resto del territorio. O sea, que lo que se vea que se está mejorando en Vitoria tiene que ser un espejo donde se tiene que ver reflejado el resto del territorio. El resto del territorio no está tan desarrollado turísticamente hablando, pero de reojo siempre miran a Vitoria, por razones obvias. Y entonces yo creo que Vitoria tiene una doble responsabilidad: seguir siendo competitiva por sí misma y porque el resto del territorio se incorpore. Aquí no hace falta sensibilidad porque ya hay una gran sensibilidad en materia turística, pero en algunos territorios igual tenemos que retrotraernos y de alguna manera intentar sensibilizar, seguir sensibilizando, que parece que es un hecho improductivo en muchos casos, el meternos en formar y en sensibilizar, pero yo creo que es necesario. La gente se está incorporando, pero se está incorporando desde mi punto de vista muy lentamente, ¿no? Hay zonas de Álava quizás más desarrolladas en esta materia, por ejemplo Ayala. Sí, está haciendo un grandísimo esfuerzo, pero se hace, por cierto, también en colaboración con Orduña, que es lógico. Sí, y con Orozco, Y entonces, bueno, pues en ese sentido, qué duda cabe que ya lo que ha dicho Armando, o sea, que no nos tenemos por qué quedar en la muga de nuestro territorio, sino que efectivamente el turista no entiende de mugas territoriales y de alguna manera consume de una manera espontánea siempre y cuando tú le facilites los desplazamientos, las actividades, etcétera, etcétera. Pero yo creo que como estrategia, seguir siendo líder, cada vez más competitivo, por ella misma, la ciudad de Vitoria, y porque de alguna manera se tiene que seguir convirtiendo en un efecto de demostración en el resto del territorio. Bueno, Ana. Sí, bueno, pues hombre, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Sí que es verdad que seguimos trabajando en esa línea de que Vitoria es un magnífico punto de partida y venga usted a Vitoria y desde aquí, porque es que Bilbao está a 40 minutos y San Sebastián, sí, salvo que tengas un atasco, pues está también a 1 hora, Burgos está va a una llegar hora, la autopista, Pamplona está a 45, la autopista Ibar-Vitoria también. Es decir, que vamos a seguir siendo un nudo estratégico que lo hemos sido siempre desde el medievo y desde aquí tenemos un amplio abanico que ofertar. La historia es cómo competir con el resto porque todos estamos en la misma. Yo trabajo, Iñaki lo sabe, que me gusta promocionar Vitoria juntamente con Álava, pero juntamente con el resto del País Vasco. Claro. Y nosotros tenemos una oferta, a mí cuando me dicen, no, competencia de Bilbao San Sebastián, no, perdona, tenemos una oferta diferenciada. Tenemos que trabajar por esa oferta que estamos iniciando ya desde hace unos años y que Armando fue pionero en ello, que es en la recuperación de ese patrimonio. A mí me suele gustar decir que tenemos un patrimonio vivo.
que estamos recuperando y que tenemos una oferta que es diferenciadora de la de Bilbao y San Sebastián, pero al mismo tiempo complementaria. Hay que pensar que una persona que venga a ver el País Vasco, pues no se va a quedar en Vitoria 15 días, porque no lo va a hacer. Ese tipo de turismo nosotros no tenemos. Igual se quedan una semana en San Sebastián por el tema de la playa y tal, pero nosotros tenemos un turista que viene hasta 2-3 días. Tampoco se van a quedar en sitio. Bilbao. En Bilbao tampoco se van a quedar una semana. Entonces, lo que nosotros tratamos de buscar es que ese... Pues lo de las comparaciones, digo, claro. Y eso de sentirse no sé qué. No, pero lo que hay que tratar de buscar es que, bueno, pues que se no me incrementen quedo una ese semana número, ni ¿no? en Lisboa. O sea, para que nadie no, porque tú vas a recorrer una zona, y estás 2-3 días aquí o te vas otros 3 días porque quieres conocer lo más posible. Y en el tipo de turista que está buscando esa riqueza, enriquecimiento cultural o gastronómico, el que sea, pues es esa diversidad la que te gusta, ¿no? O sea que tenemos que seguir trabajando en esa línea y colaborando todos. Lo tenemos que dejar ahí porque vienen los compañeros de informativos por detrás apretándonos. Así que Armando Llanos, Ana Lasarte, Iñaki Garmendia, a los tres, muchas gracias. Y a vosotros por pensar en el turismo, y volveremos, ¿verdad? Si volvéis a convocar otro programa. Por cierto, una cosa, el próximo miércoles 17 de octubre, Gonzalo Arroita y Juan Ignacio Lasagabaster, hablando de Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, ejecución y gestión. Va a ser la cita a las 7:30 en la sede de Eusko Ikaskuntza, General Álava número 5, el próximo miércoles 17 de octubre. La entrada es libre. Iruei, eskerrik asko. Vale. Gabón.